queremos invitarlo a que si está con nosotros nos regale un me gusta, también si puede y quiere en ese botón rojo poner su suscripción, nos va a ayudar muchísimo para todo lo que el Señor nos ha demandado a hacer o nos manda a hacer en misión en este tiempo y en las naciones. Buscamos Ezequiel capítulo 45 y vamos a leer desde el 18, capítulo 45, verso 18, hasta incluido el 46, capítulo 46, verso 15. Repito entonces, son dos capítulos que empezamos a leer desde verso 18, capítulo 45, verso 18, al capítulo 46, verso 15. Allí incluido el 15 sería el final de la lectura. Vamos a pedirle permiso al cielo para leer esta palabra porque tengo que hablar del Mesías y de paso que la unción me permita su pedagogía. ¿Sí? Aquellos que interceden por mí les pido que pidan para que Gálatas 2:20 se cumpla. Con Cristo, confieso que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y que pueda mi mente concentrarse en lo que es mi tarea, que es de enseñar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y que tu voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. No permitas que caigamos en tentación. Líbranos de la actividad del malo. Reconozco que tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Muy bien. Lo expliqué al principio, lo vuelvo a explicar. El Shabbat que se fue o que se ha ido para ser más cercano tiene la denominación de Shabbat HaJodesh. Ahí está. Repito, HaJodesh. Shabbat HaJodesh. Y es justamente el nombre que se le da por costumbre y tradición al sábado anterior al Rosh Chodesh Aviv, también conocido como Nisan. Están los dos nombres. Aviv o Nisan es el nombre, los dos nombres de este mes que está iniciándose y con el cual también se está iniciando un año nuevo. Mientras cantaba me daba cuenta de que nosotros en este momento aún estamos siendo, como planeta hablo, afectados por toda la energía espiritual que se esconde en el tema de los movimientos estelares. Hoy está ocurriendo el primer eclipse solar del año, nada más que nosotros no lo percibimos, lo está percibiendo el hemisferio norte. Si quieren y les sirven las pautas, a mí me da paz, porque eso significa que las cosas más terribles que se están por avecinar están en el norte, no en el sur. Pero bueno, dura exactamente hasta las 21:10, horario argentino, así que estamos bajo un movimiento lunar. La luna nueva está de alguna manera obstaculizando la luz del sol en este inicio del primer mes del calendario del Señor, que es Aviv o Nisan, y también en este inicio del año del Señor, donde nos preparamos para las fiestas. Teniendo en cuenta esto, quisiera hablar de la Haftará que se acostumbra a dar en el Shabbat HaJodesh, que sería la que tendría que haberse dado en el Shabbat, pero decidí tomarla y darla ahora porque es luna nueva y estoy con una situación con el tema del Evangelio, que ya lo solucioné. Pedí permiso a la facilitadora de enseñanza. Ella estaba en ese momento con alguien de su equipo de gestión y los dos opinaron lo mismo. Vamos a seguir estudiando el libro de Lucas en forma pautada. En ninguna parte de la tradición judaica está el que los evangelios y los libros se tengan que acabar cuando se acaba un libro de la Torá, ¿sí? Alguna vez esta forma, cuando yo me chateaba hace muchos años con el doctor Ketriel Blatt, él me facilitó esa forma de leer el Evangelio, pero bueno, considero que, no sé ustedes, a mí me gusta mucho lo que está pasando con el Evangelio. Me asusta cuando veo que a nadie más le gusta. Quizás por eso me atreví a pedirle a la facilitadora que me permita seguir con Lucas hasta que se acabe y luego meternos en el tomo número 2 de Lucas, que es el libro de Hechos, para luego ir a Mateo y después terminar con Juan en los tiempos que sean necesarios. No vamos a usar esta costumbre que veníamos trayendo de, por ejemplo, estudiábamos Marcos mientras estaba Génesis, ¿verdad? O Bereshit. Se acababa Bereshit, se acababa Marcos. Ahora estuvimos estudiando Shemot o Éxodo, deberíamos haber terminado Lucas. Pero no, vamos a hacerlo bien. ¿Les parece bien? Porque si alguien es sincero, no me levante la mano, pero levante su alma en esto delante de Dios. Lo que menos están tomando
contacto es si yo puedo tomar como muestra de un sustrato a una persona que me escribe y hace esa teshuvá, como cuando nombré al hermano Rodríguez. Y yo creo que no es solo el hermano Rodríguez, es la situación de muchos jefes de familia que hay acá y de muchos varones mayores de 13 años que hay aquí. Entonces también tengo que entender lo consecuente. Si no se puede estudiar la Torá en la mañana, no hay hora en el día en que alguien pueda leer el Evangelio. Y el Evangelio es la puerta para estudiar la Torá. Si nosotros no tenemos al Evangelio en nuestra alma, mínimo leído, meditado, reflexionado, no hay forma que tengamos acceso o no se nos permita en el Mesías ir a la Tanaj, es decir, a estudiar la Torá, los Salmos y los profetas. Nosotros que conocemos los códigos de la Torá, nos volvemos más profanos que los mismos que se dicen evangélicos y que son más profanos, son profanos en realidad, pues ellos niegan que la Torá o el Antiguo Testamento tenga valor para estos días, sin embargo, hacen la falacia de predicar con esos pasajes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un compromiso cuando nos hemos bautizado y es ser discípulos de Yeshua. Y en eso asumimos la característica primordial de Israel, que es la restricción. No existe la autorrestricción, es la restricción, ¿está bien? Lo que existe es la autodisciplina, el autorrigor, pero corrijo una expresión que se hizo desde acá, es la restricción, ¿sí? Restricción es lo que hace que yo sea diferente a todo aquel que no pertenece al plano de la salvación. ¿Cuál es la característica única y exclusiva de Israel? La restricción. Entonces, volviendo al punto, ya que nos estamos moviendo en una energía cósmica muy particular y entendiendo, enseguida voy a ampliar esto, que Nisan es un mes de mucha energía para poder quizás, si captamos esto, asegurarnos un año exitoso y hacer que todos los días tengan propósito. Yo quiero explicar que esta gastará no se la di a ninguna persona encargada porque tiene mucha particularidad con la ofrenda pascual. Vamos a leerla y de ahí empezamos a hablar. Entonces venimos al versículo 18. Así ha dicho Yahvé el Señor. El mes primero, ¿cuál mes? El mes primero, el día primero. ¿Qué día del mes primero? O sea, para nosotros ahora, ¿cuál día? Diga todos hoy. El mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. El mes primero, o sea, el mes de Abib, ¿verdad? O Nisan, como dijo la maestra. Vale los dos. El mes primero, nombres, Abib o Nisan. A los 14 días del mes tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Aquel día, el príncipe, detrás de mí por favor repita, el príncipe. Aquel día, el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Yahvé 7 becerros y 7 carneros sin defecto cada día de los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de 1 efa, y con cada carnero 1 efa, y por cada efa un hin de aceite. En el mes séptimo, atención, ¿a qué mes se acaba de pasar? Al séptimo. En el mes séptimo, a los 15 días del mes, ¿empieza alguna fiesta allí? ¿Cuál fiesta comienza? En el día 15 del séptimo mes. Sukkot. A los 15 días del mes, en la fiesta, esa es la de Sukkot, hará como en estos 7 días en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. Así ha dicho Yahvé el Señor. Ya empecé con el 46. La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. Diga, la puerta se abrirá en Shabbat y en Rosh Hodesh. Versículo 2. ¿Y el príncipe quién?
entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y su ofrenda de paz. Y adorará junto a la entrada de la puerta, digan todos la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Yahvé a la entrada de la puerta en los días de reposo y en la luna nueva. ¿En qué días? Muy bien, Shabbat y Rosh Chodesh. Reposo, sábado, luna nueva. Y me salté el 4. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Yahvé en el día de reposo será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Y por ofrenda, una efa con cada carnero y con cada cordero, una ofrenda conforme a sus posibilidades y un hin de aceite con el efa. Mas el día de la luna nueva, un becerro sin tacha de la vacada, 6 corderos y un carnero deberán ser sin defecto. Y hará ofrenda de una efa con el becerro y una efa con cada carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades y un hin de aceite por cada efa. Y cuando el príncipe, ¿quién? Entrará por el camino del portal de la puerta. Por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Yahvé en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur. Y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Y el príncipe, ¿quién? Cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda una efa con cada becerro y una efa con cada carnero y con los corderos conforme a sus posibilidades y un hin de aceite con cada efa. Mas cuando, ¿quién? El príncipe libremente hiciere holocausto u ofrenda de paz a Yahvé, le abrirán la puerta, ¿qué abrirán? Que mira al oriente y hará sus holocaustos y sus ofrendas de paz como hace en el día de reposo. Después saldrás y cerrarán la puerta después que saliere. Y ofrecerás en sacrificio a Yahvé cada día en holocausto un cordero de 1 año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás. Y con él harás todas las mañanas ofrenda de la 6ª parte de una efa, la 3ª parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de anina, ofrenda para Yahvé continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerás pues el cordero y la ofrenda, el aceite, todas las mañanas en holocausto continuo. Algunos dirán, ¿cómo relacionamos esto con la luna nueva? Quizás no sea tan complicado responderlo porque el texto literalmente rápidamente nos lo relaciona. Pero ¿cómo llevarlo también, por ejemplo, a lo que yo ahora tendría que estar haciendo? A una proclamación del Evangelio. Pues bien, voy a empezar por esa parte. Nosotros nunca vamos a entender el Evangelio, que en realidad es el portal que Dios usa para que podamos acceder a los conocimientos que hay o ciencia que hay en la Torá, 5 primeros libros de la Biblia, como hay gente en la transmisión, lo explico, a los profetas o a los escritos, eso que los cristianos le han llamado Antiguo Testamento y que nosotros le hemos aprendido a decir el nombre correcto, la Tanaj. Para llegar a la Tanaj y muy particularmente a la Torá, que es la que nos da los secretos de todo el resto de las Sagradas Escrituras, debemos pasar por el Evangelio, que nos permite el nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Qué nos permite conocer y escuchar el Evangelio? El nuevo nacimiento. Voy a preguntar algo acá porque hablando con personas me he dado cuenta que a veces no se entiende. ¿Quién nace de nuevo en ese evento llamado el nuevo nacimiento? Acepto, dice el hermano, el que se bautiza. ¿Alguien más quiere sumar, corresponder? Por ahora escucho la respuesta. El evento llamado nuevo nacimiento, ¿quién es el protagonista? ¿Quién es el que nace de nuevo? La persona que se arrepiente, que sería el que después se bautiza, el que hace teshuvá. O sea, si yo pregunto aquí, ¿quién ha nacido de nuevo? Ajá. Y si yo aparentemente dice ella, y si yo les digo que están equivocados,
Porque tengo entendido que yo mismo, cuando tuvimos al principio todo ese evento negativo, antes de empezar la proclamación, pedí que me ayudaran a lo que estoy consciente. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, el ego ya no vive. ¿Cómo es que nací de nuevo? El que nace en nosotros es el propósito del Eterno. La pregunta es, ¿cuál es el propósito del Eterno? Y allí es donde yo hago mal la pregunta, porque al decir cuál, la hago tan general que puedo cosificar la respuesta. La pregunta correcta es, ¿quién es el propósito del Eterno? Y el propósito del Eterno es el ungido. El propósito del Eterno es el Mesías. Ahora, el Mesías es un diseño, un paradigma del Eterno. En esa letra que está allí, Yud, es el símbolo de cuando el Eterno era solo el infinito. Y en él, en lo más profundo de su pensamiento, aparece la idea, el paradigma de el Mesías. En hebreo, Mashiach. Traducido al griego, Christos. Cuando se translitera nos queda Mesías, Mashiach, Mesías, o Christos, nos quedó Cristo, ¿sí? Pero si hay que traducirlo es el ungido. Y si a la palabra ungido hay que explicarlo, el capacitado, ¿para qué? Para unir el cielo y la tierra. Es decir, para que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se haga aquí. En realidad, cuando vos naciste de nuevo, o mejor dicho, voy a hablar de mí, el 10 de octubre de 1982, cuando mi persona nació de nuevo, no nací yo de nuevo. Mi ego murió allí. Quien nació en mí fue el propósito. O sea que el que nació de nuevo es Yeshua. Es el Mesías, que nosotros sabemos que como primogénito entre muchos hermanos tuvo un nombre en la tierra, se llamó Yeshua, pero cuando no tenía nombre allá en la eternidad, cuando Dios pensó en el Mashiach, aquí en el mundo físico, ese paradigma mental, como eso que estaba ahí en el infinito de Dios, en lo más profundo, eterno, infinito del pensamiento divino, llamado el ungido, se concretó en forma material en el mundo físico. El Mishkan es el ejemplo de lo que en realidad concretó Dios. El Mishkan no lo construyó Dios, lo construyó Moshe, pero Dios construyó un Mishkan. ¿Cómo se llamó el Mishkan de Dios? Muy bien, díganmelo en hebreo. Primero en hebreo, Adam. Es decir que Mashiach, la idea de Mashiach, se hizo concretamente ser humano. O sea que esencialmente, cualquier hombre, ser humano, puede ser un ungido. Es más, si me dijo amén, esencialmente cualquier ser humano debe ser un ungido. Pero para eso debe levantarse del polvo donde aquella humanidad cayó. Diga conmigo, levantarse, elevarse. ¿Sabe cómo se dice la palabra príncipe? Hay varias, pero hay una. Por ejemplo, zar es una palabra hebrea que dice príncipe. Hay otra palabra que es la que aquí sale en hebreo. ¿Cuál es la otra palabra hebrea para príncipe? No está obligado a saberla. Si la sabe, me la dice. Si no, no me la dice. Levánteme la mano el que la sepa. Dale, Gonzalo. Nisí. Anótenlo eso. Nisí. ¿Y qué significa Nisí? El elevado con principios. El levantado en prominencia, el levantado para ser visto, el elevado para ser admirable. Cambia mucho a lo otro, porque viene de la raíz levantarse. Hay un verbo que le da al sustantivo nisí, el origen, que es el verbo que los hebreos usan para decir levantar. Entonces yo aquí es donde quiero venir con ustedes a lo que hoy vamos a hablar. Voy a hacer una síntesis de lo que hemos visto. Estamos en una profecía muy especial porque es la profecía de la ofrenda pascual. Diga, la ofrenda pascual. Pero no cualquier ofrenda pascual, sino la ofrenda pascual de la era mesiánica. Por eso es que yo comencé hablando del nuevo nacimiento. Porque cuando una persona nace de nuevo, en realidad esa persona se muere. Su vieja naturaleza, ego, queda crucificado con Cristo. El que nace es el ungido. El que nace en usted de nuevo es el ungido que nunca debió haber estado muerto.
¿No lo logran ver? Por eso cuando venga Él de nuevo, cuando el Mesías regrese, ¿qué te dijeron a vos que estabas en la iglesia? Cuando venga a... Dale de ese verbo. ¿Venga qué? A buscarnos. Pero si yo te estoy diciendo, ¿realmente Él viene a buscarte y a buscarnos? ¿O viene a buscarse? Porque somos su cuerpo. Él viene a levantar su cuerpo a donde tiene que estar levantado. Por ahora su cuerpo no está levantado al nivel templo, pero su cuerpo debe ser elevado al nivel templo. Por ahora somos Keilah, somos asamblea, somos como el Mishkan. Levante la mano el que está seguro que esta noche no se muere. Ninguno. O sea, estamos todavía sujetos a la mortalidad, ¿sí o no? Pero cuando seamos elevados, lo primero que va a pasar es que va a desaparecer la muerte dominando nuestro cuerpo. Y entonces vamos a estar igual que Él, ¿o no? O sea, si viene a buscarse, viene a buscar su cuerpo, porque Él es nuestra cabeza. Entonces yo quiero que miren uno de los pasajes más controversiales y complicados a la hora de ser explicados por los sabios judíos. Pues claro, los sabios judíos, si tuvieran que explicar este pasaje, tienen que aceptar de que ya el Mesías vino. Aunque hay literatura judía de que asegura que esto se refería al Mesías descendiente de David. El tema es que Rashi y algunos otros en el medio del siglo, de la Edad Media para acá, siglo XII en adelante, dijeron que esto se cumplió con un tal Zorobabel. Los que no saben quién es Zorobabel, si se van al libro de Esdras, se van a enterar que es el príncipe que junto con Esdras, cuando regresan por el, ¿cómo se llama? Decreto. Ven un decreto, el decreto de Ciro, que el rey Ciro les deja volver, ¿se acuerdan eso? Es más, al rey Ciro se lo llama ungido, ¿o no? Se lo llama ungido, porque tuvo con ese decreto la capacidad de unir el cielo y la tierra, ¿o no? Porque al dejar volver a Israel a su lugar, permitió que ese territorio llamado Eretz Israel, la tierra bendita de Israel, se llenara de ese pueblo escogido para ser el Mishkan de Dios. Bueno, volviendo a la explicación, ellos dicen, bueno, eso fue cuando Zorobabel y Esdras lo trajeron y empezaron a construir el segundo templo. Para los judíos quedó desde Rashi y otros como en calma, atención con lo que digo, como en calma la explicación de estos dos pasajes. Pero otros sabios judíos dijeron, no es tan así, porque hay muchas cosas de aquí que no coinciden con el libro de Números o Bamidbar, donde los sacrificios, después vea usted por su cuenta, de las distintas fiestas no coinciden en cantidades. Yo no me voy a meter en eso ahora, pero quiero saber si me voy explicando. Entonces quiere decir que el tal príncipe es aquel Mesías que está por venir y que aún no ha llegado. Hablo de cómo los judíos en algunos tramos dicen, ¿sí? Aunque domine el judaísmo talmúdico en la interpretación y se quedan con esto que ya se cumplió, que fue con Zorobabel, que fue con la construcción del segundo templo, muchos sabios judíos dijeron, no, este es el tercer templo. Un templo que no será construido con manos como las que construyó Zorobabel o Salomón mismo. Un templo que será construido como fue construido el Mishkan, por el propio Dios usando al Mesías. El diácono Juan lo explicó. Cuando se construyó el Mishkan, ¿quién era el ungido, el Mesías, el Cristo que Dios tenía aquí en la tierra para construir el Mishkan? Digan todos conmigo, Moisés, o como dijeron otros en hebreo, Moshe. Eso se entiende. Pero si ustedes leían la aliyá de hoy, dice que cuando Yahvé levantó el tabernáculo. Entonces hay dos situaciones. Los israelitas no sabían cómo, le traen todo a Moisés. No se entiende cómo, dicen las Midrashim, Moisés comenzó a los palos levantarlos con su propia fuerza, quizás ni siquiera los tocaba, pero cuando venís a esta aliyá de hoy te das cuenta que la fuerza que estaba junto al Mesías llamado Moisés era el propio Eterno. O sea que aquel Mishkan la construyó el Eterno usando a su Mesías. Los sabios dicen, este templo es un templo que no podemos explicar, está contenido en algún plano celestial, es el que vio Moisés, pero cuando esté en la tierra será el Eterno que lo construirá por medio de su Mesías. Por eso has nacido de nuevo,
Porque tú eres piedras vivas de ese templo. ¿Cómo será ese templo? Hoy no tengo tiempo de llegar a comentártelo. Pero sí puedo, y desde aquí vengo, a decirte que toda esta profecía de Ezequiel nos va a llevar a ese tercer templo sagrado que hoy el judaísmo sionista, que sigue las pautas de Hasatán, quiere y pretende construir desde el famoso Instituto del Templo, que es una entidad que gobierna desde Israel la idea de construir. Tienen la maqueta. Se dice que uno viaja a Jerusalén y te muestran la maqueta de cómo va a estar a próximo tiempo construir el templo. Ya el año pasado, y creo que en el que viene, ahora se está entrenando a los levitas en el asunto de los sacrificios, a los que son descendientes de Aarón. O sea, usted sabe que si una persona tiene de apellido Cohen, Cohan, Kogan, cosas parecidas, ese es descendiente de Aarón. Por lo tanto, ese es un sacerdote, ¿me explico? Y si la persona se llama Levi, Leviyim, bueno, todo ese tipo, eso es un levita, ¿sí? Entonces significa que es parte de la tribu que atenderá. Bueno, esto lo están forzando los judíos sionistas y eso también va a ser una señal de los últimos tiempos. Se dice que hay 2 vacas rojas. ¿Quién mostró el video? El Bacarí suelto en Israel. Está bien, quizás sí, quizás no. El hecho de que están nombradas las vacas, ¿sí? Las purificaciones. El hecho de que estén estas cosas no significa de que de alguna manera ellos puedan hacer que el Mesías se manifieste. Si es por así, lo tengo que decir, también el Bacarí y Jonathan Menekabe muestran al supuesto Mesías que ya hay allí. Un muchacho que a los 15 años sabía de memoria la Torá y a los 21 años se sabía de memoria los 30 tomos del Zohar y a los 25, que creo que tiene esa edad, no, tiene 30, ya se sabía los 70 tomos, creo que son los del Talmud, de memoria. Sorprendente que se lo sepa de memoria. Pero de ahí a que se levante desde entre los muertos, yo solamente he conocido a uno que a mí me levantó de la muerte ontológica y que me asegura por este pasaje que justamente lo que se viene, aun si supóngase el Instituto del Templo levantara el templo y allí pusieron un trono y, como dice Tesalonicenses, apareciera el hombre de pecado diciendo que él es Dios encarnado. Aún si se lograra eso, usted y yo sabemos que ese es el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí o no? Lo que viene después es el tiempo donde usted y yo reinaremos de acuerdo a lo que aquí vemos. Pero aquí quiero comenzar presentándome a mí el desafío de este pasaje. Si él se vuelve a buscar, porque yo soy en él mismo, soy su cuerpo, ¿estoy en condiciones de que él se venga a buscar o estamos en condiciones de que él se venga a buscar en nosotros? Y no es para que respondamos forma oral, es para que nos lo planteemos en forma bien personal y creo que es muy retórica la pregunta, ¿no? Es sí o no la respuesta y ahí es donde no necesitamos expresarlo en forma oral. Lo que más se destaca aquí es para qué nace un ser humano. Un ser humano se ha nacido, ya nace con propósito, ¿sí o no? Lo que pasa es que al nacer entra en una situación del Olam Asiá. ¿Qué significa Olam Asiá? El mundo físico, el mundo del dualismo. ¿Quiénes tienen derecho a tener potestad, dominio, gobernar sobre el mundo físico? Muy bien, grítemelo. ¿Me lo gritan los varones y las mujeres? Los demonios. El Olam Asiá es el ámbito, este mundo físico de los demonios. ¿Quién le dio la autoridad? El primer Adán. Hola. Pero ¿quién le sacó a los demonios esa autoridad? El segundo Adán. El que a nosotros nos ha hecho nacer en él para que él desde nosotros nazca, porque él viene a buscar a su cuerpo. Y por eso aquí, dicen los sabios, se le llama el príncipe. Pero tengo que irme al otro plano, al plano de la doctrina o dogmas cristianos. En el mundo cristiano también es todo un tema interpretarlo, aunque al menos allí los teólogos desde Agustín para acá, siglo IV en adelante, todos coinciden en que el príncipe que aquí se menciona es para nosotros Jesús el Cristo o Yeshua Mashiach, y desde eso el templo del cual se habla es el templo milenial. Hoy quiero que hablemos en este primer día de este enfoque. Cada año que empieza el Señor, ¿te tienen la expectativa de que sea el año donde lo milenial se avecina? Ustedes saben que de alguna manera ya sabemos el día que le toca venir a Yeshua, ¿sí o no? El día va a ocurrir exactamente en un mes, que aquí se menciona, el mes séptimo. Y según lo que se creía y se sigue creyendo desde la correcta visión,
ese día que solamente el Padre sabe, es una fiesta. ¿Cómo se llama la fiesta? Yom Teruah. Pero hay algo que quiero aquí decirles. Cuando Nisan comienza, en momentos más voy a ampliarlo, una de las cosas que desaparece en el mapa astronómico, es decir, en los planos de mirar las estrellas, es la constelación de Libra. En este instante ya está la constelación del Orión, donde está la estrella Orión, Aries, en plena vigencia. Cuando venga el 15 de Nisan, para nosotros Aries va a estar a full. En la luna llena de Aries va a estar más a full. Pero durante todo este tiempo desaparece la constelación de las dos balanzas. Esa es una buena señal. Es una señal de lo que al pueblo de Israel le pasó en Egipto y va a pasar siempre que haya un colectivo que por emuná, por certeza, por confianza, esté seguro de que en cada Pesaj va a vivir lo mismo que vivieron aquellos ancestros. Me estoy hablando de salvación por gracia. Estoy hablando de un Dios que obra por gracia. Y cuando Dios obra por gracia, no te necesita a ti. Por eso que no naciste tú de nuevo, no le hiciste un favor a Dios. Nació el propio Dios haciendo que el Mashiach que hay en ti naciera y que entonces te unieras al Mashiach ya elevado y manifestado, que es el príncipe y se llama Yeshua. Con esto entonces quiero decirte que gran parte de lo que hemos leído, que es la Haftará del sábado que se fue, habla de los sacrificios que tiene que traer el líder, que ya sabemos que se lo denomina el príncipe, y esos sacrificios los tiene que traer él porque él tiene que supervisar cómo el templo está asegurado en pureza. Así que vamos a anotar algunas cosas que no creo que alcance a desarrollar, pero lo que es verdadera adoración, voy a decirlo en hebreo primero, la abodá, digan conmigo abodá, es decir, la adoración, el ministerio, ¿sí? La abodá, el ministerio, adoración, el servicio, en el milenio va a requerir que el tercer templo esté resguardado de toda impureza y quien se va a encargar de supervisar es este tal príncipe. Primera cosa. Segunda cosa a notar. Este príncipe debe de tener la práctica de avaricia, la explotación de líderes y la corrupción en negocios de líderes mundiales. Segunda cosa, el milenio tiene esa meta. O sea, con esto que te estoy diciendo, yo ya sé por quién voto. Porque aún los que hoy nos gobiernan diciéndose estudiosos de la Torá, diciéndose o invocando las fuerzas del cielo, término que utiliza la masonería para hablar de las fuerzas que ellos invocan, pero todo eso, aún un Trump que dice que hay que la Biblia volverla a leer en las aulas o la oración volverse a hacer al izar la bandera, aún con eso a mí no me van a convencer, porque todos ellos, de aquí hasta Turquía y de Turquía hasta Tailandia y de Tailandia a Birmania, por donde sea, se destacan hombres que cuando están en el poder se corrompen, especialmente explotando a los que menos tienen. En el milenio esto no va a pasar. Y lo tercero, la presencia de este príncipe es asegurarse que las ofrendas sean bien administradas, porque las ofrendas en el templo son consideradas necesarias para que en las esferas celestiales no haya caos, porque en el Olam Habá, el mundo venidero, quienes van a más contactarse con nosotros son las entidades de las esferas celestiales, pero lo van a poder hacer según los holocaustos que estén en el tercer templo. Y lo último, el príncipe se tiene que encargar de que las fiestas que destacan a Israel se celebren de forma especial y con ofrendas apropiadas, que vuelvo a insistir, si uno se va al libro de Números, no coincide con la Torá. Quiere decir que el templo tercero no va a tener sacerdotes arónicos, pero no va a tener un servicio arónico o mosaico, sino que va a ser un servicio renovado en base a un sacrificio ya hecho por ese príncipe. Por eso le dije que esto no es fácil. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre la palabra abodá, adoración, servicio, ministerio, y la palabra justicia? Sencillo. Si no hay justicia, no hay presencia de Dios. Si no hay justicia, Dios no recibe adoración alguna.
Por lo tanto, si nuestra asamblea o nuestras asambleas no se caracterizan, hermanos, por relaciones justas, nosotros vamos a quedar siempre siendo despreciables ante los ojos del Eterno. Me encargo cada tanto de ver cómo están las relaciones de personas que en algún momento han tenido un problema. En este viaje también me he encargado de eso. Personas que por distintas desavenencias con sus hermanos han llegado incluso a situaciones de la Yom Hará y otros tipos de pecados y la Casa de Justicia intervino y ya los tiempos pasaron porque cuando la condena se cumple ya no hay culpable, eso lo sabemos, ¿entendés? Eso lo tenemos que manejar. El pasado de alguien que cumple condena y hace ticún queda totalmente cerrado, ¿sí? Pero me gusta ir preguntando siempre cómo está tu relación con el hermano tal, la hermana cual, y me alegra saber de que al ir pasando el tiempo, se va haciendo justa el encuentro en esta mesa. Pero yo denuncio esto porque ahí hay gente que va a lugares donde tiene una mesa parecida a esta, llamándole Santa Cena, y lo que más hay en las congregaciones evangélicas es la injusticia de las malas vinculaciones entre los hermanos mismos. Cuando empecé leyendo esto, empieza la frase famosa, así dice el Señor. Voy de nuevo al texto. 46 era, ¿no? Claro, el capítulo 46. Así dice Yahvé el Señor. Y quiero decirles algo. Cada vez que encuentren en estos dos capítulos la afirmación, así dice Yahvé, son afirmaciones que están diciendo, si hay adoración verdadera, como fruto en mi pueblo hay justicia. Por eso todo lo que nos está tocando vivir a nosotros como pueblo argentino, que yo anuncié en las elecciones que tuvimos presidenciales últimas, que íbamos a hacer un laboratorio internacional de lo inhumano. Hermanos, nosotros estamos al sur y lo inhumano lo estamos viendo desde nuestras autoridades. Pero en el norte, lo inhumano también ya se está notando. Y esto no tiene que ver con colores políticos, esto tiene que ver con una actitud humana. Porque la gente que llega a los lugares de poder se tiene que aceptar ungidos. Es decir, gente que si se dispone, Dios lo puede usar para hacer que lo que hay arriba, por medio de sus decretos, leyes, se manifieste aquí abajo en justicia. Por eso es que a Ciro lo llama ungido. Aunque Ciro, o Mashiach o Cristo, como quiera llamarlo, aunque Ciro adorara a otros dioses, pero se prestó en ese decreto a hacer algo justo. Lo que ya estaba anunciado por el profeta Jeremías, Israel después de 70 años volvería a la tierra. Entonces, vuelvo a decir, cada vez que el Eterno dice, así por medio de sus profetas, así dice Yahvé, es que en ese pasaje se está esperando que la adoración produzca justicia. Y aquí quiero destacar tres cosas que no las voy a alcanzar a desarrollar, pero me gustaría que usted lo tenga en cuenta para el año que estamos empezando. En el capítulo 45... no lo hemos leído. Lo que no leímos desde el versículo 9 al 17 habla de lo bueno que es la economía cuando el pueblo aprecia el culto. 45, 9 al 17 tiene esa característica. El pueblo aprecia el culto, el pueblo aprecia el lugar donde ofrece culto, la economía de ese pueblo mejora. ¿Usted por qué cree que el inicio de esta celebración, cuando cerramos Shabbat, llevó a que mi alma profética estuviera en conflicto? Porque entendí que muchos de ustedes, su economía no prospera porque al lugar de culto no le dan la dignidad prominente que merece. Segundo, desde el 18, lo hemos leído, hasta el versículo 25, se destaca algo. La justicia se da cuando el príncipe ha enseñado lo que es dar ofrenda. Y nuestro príncipe dio ofrenda. Él se hizo ofrenda por nosotros. Por eso es mayor que Moshe, mayor que el Mishkan y el templo, y mayor aún que los ángeles, según el libro de Hebreos. Estaba esperando que alguien esté de acuerdo con lo que acabo de decir. Y lo tercero, se habla de las puertas, el príncipe y el pueblo. Es decir, Shabbat y Luna Nueva son los momentos que permiten que un alma humana se valore si tiene un colectivo donde entienda el para qué nació. Es decir, si se congrega con alguien o con alguienes y en ese grupo de colectivo invocan el verdadero Dios, no anulando nada de lo que Dios ha regalado, y sabemos que Dios nos ha regalado la Torá, así que aquí no se anula, señores. Pero aquí valoramos también el congregarnos.
porque nosotros tenemos un sacrificio o un elemento que nos recuerda permanentemente que el sacrificio del príncipe fue tan aceptado en todas las entidades que Él está a la derecha del Padre hoy intercediendo por nosotros. Veamos entonces esto de quién es el príncipe, pero me gustaría que primero pensáramos en esto de Nisan, que es lo que primero que vemos ahí al mencionarse. ¿Puedo hablarle del mes de Nisan? ¿Les interesa? Yo creo que ya les he hablado muchas cosas, pero ¿saben qué he notado? Que de los meses nunca se aprende todo. Es como que es tan profundo. Vuelvo a leer lo que leí formalmente al principio. Éxodo 12, 1 al 2. Me voy a esta versión. El Eterno le habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el principio, diga conmigo Rosh, el principio de los meses. Será para vosotros el primero en los meses del año. ¿Escuchó cuando dijimos principio? El mes se llama Abib. Luego de el decreto de Ciro, cuando vuelven con que lo nombré Zorobabel, ellos traen el nombre que en Babilonia tenían, que es Nisan. Y con eso traen el nombre de casi todos los meses, que no está mal que los usemos, pero son nombres post-exilio babilónico. ¿Me expliqué? Vamos a determinar por qué sirve este mes, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Sabemos que cuando Dios crea todo, a lo que recién destacaba, los astros, y especialmente el Sol, la Luna y las constelaciones, las 12 constelaciones, fueron hechas para permitir que la tierra se convierta en un Beit Din, es decir, una casa de justicia. Porque solo en la tierra existe la criatura que puede unir todo lo que está arriba con todo lo que está abajo. Entonces, Génesis 1, 14, 15 dice así: y dijo Elohim, repito, Génesis 1, 14 al 15, anote, ya lo conoce, si quiere corrobora y si no, escucha con el corazón. Dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan para señales, para las estaciones, para los días y para los años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Es decir, estos cuerpos celestes están dispuestos en patrones ya vistas, patrones celestiales. Han sido diseñados para señalar. Es decir, que son señales. O sea, herramientas que determinan días para que nosotros en esos días sintamos cuándo Dios nos hace especiales. Y también determinan años, porque recuerden que en el conteo de Dios vale contar cada 7 años un reposo y cada 50 años un año de jubileo. ¿Me voy explicando? Entonces, para nosotros es importante que cuando vemos el tema de astros, que las iglesias por ahí andan diciendo que nosotros nos dedicamos a la astrología, no, nos dedicamos a las señales de los cielos, pero hablando. La astrología es una distorsión de lo que revela la Biblia. La astrología es la mala intención humana de querer, por medio de las constelaciones, la posición del Sol y la Luna, saber, una vez que conoce la hora exacta en que nace una persona y determina una carta astral, cuál va a ser el destino de ese ser humano. Eso no es de Dios. Porque el destino de todo ser humano, Dios ya lo marcó en el alma de cada ser humano. Y al ser humano lo que le conviene es, sabiendo esto que acabo de decir, es caminar o andar en los caminos del Señor. ¿Cuáles son los caminos del Señor? ¿A qué se le llama proféticamente, bíblicamente y escrituralmente cuando decimos la expresión los caminos del Señor? No le tocó a hermanos y dicen, yo hace 20 años que estoy en el camino del Señor. Yo, por ejemplo, hace 40 años que estoy en el camino del Señor. Los caminos del Señor. ¿A qué se refiere realmente la Escritura en eso? No los hermanos que dicen eso. Levánteme la mano así yo puedo pedirle que hable fuerte. Fuerte entonces. Andrea. Eso es lo más fuerte, de verdad que no te escucho. Bien, no le agregues. Andar en los caminos del Señor es andar en los mandamientos. Lo hacemos fácil. Decirle al de al lado, vos no lo sabías, te lo digo. Los caminos del Señor son sus mandamientos. Agrandate un poquito con el de al lado. Vuelvo al tema. La astrología no es lo que practicamos nosotros, pero cuidado cuando se van a las redes, porque los supuestos maestros cabalistas que hoy parece que pululan por todos lados, cada vez hay más canales de esta gente, sí trabajan con astrología y te pueden hacer caer con el tema de la luna nueva en lo que Dios, según Deuteronomio 18, tiene prohibido.
en cosas que Israel cayó por muchos tiempos en algunas monarquías y por las cuales se fue al exilio. ¿Hola? Pero más allá de la distorsión de la astrología, nosotros acabamos de leer que la disposición de ellos en el cielo no carece de importancia, ¿sí o no? No carece de importancia. ¿Son importantes o no? Y justamente son importantes desde Éxodo, que le leí, por una constelación llamada en hebreo Taleb. Anótelo así, Taleb, con B suave, Taleb, la B alta. ¿Cómo se traduce al griego? Taleb al griego se traduce como Aries o carnero. Y justamente ¿con qué se identifica para nosotros la constelación? El mes se llama Aviv, o Nisan. La constelación de Aviv o Nisan es Taleb o Aries. Pregunto, ¿qué significado tiene especialmente para nosotros los de Israel? Y que está nombrado acá en Ezequiel. Claro, gritámelo fuerte. Tiene que ver, y me gusta como lo dice él, porque así está marcado en Ezequiel, tiene que ver con la Pascua. Porque a lo mejor hubiese dicho tiene que ver con Pesach, y está bien la respuesta. Pero él, sin saberlo, creo que por el Espíritu Santo que lo llevó a contestar, me respondió como sale en Ezequiel acá. Aquí no habla de Pesach, sino que este príncipe va a llevarnos a la Pascua. Por eso se asegura que tiene que ver con el Mashiach y con el milenio y con la era mesiánica, porque se habla de un Pesaj que va a ser superior al Pesaj que Israel todavía recuerda, que es la salida de Egipto con mano fuerte y brazo extendido de parte de Yahvé, utilizando como Mesías a Moisés. ¿Los estoy aburriendo? Les leo de la obra Señales de los Tiempos. El autor es inglés, así que Gad Erlanger. Le leo lo que él dice con respecto a Taleb. La obra se llama Señales de los Tiempos. El zodíaco de acuerdo a la tradición judía, no a la astrología, ¿sí? En el mes de Nisan, lo dice el sabio Rashi, al salir, escuchen esto que es interesante, al salir la constelación Talé, yo le dije que va con B, no, es Talé con H, Talé. Corrija, a la B alta conviértala en una H. Diga conmigo Talé. Bien, no es Taleb, sino Talé. Lo leo de nuevo, leo la cita. En el mes de Nisan, dice el sabio Rashi, al salir la constelación de Talé, ¿cuál sería? Aries, por el este, esto pasa allá en el hemisferio norte, la de Mosmayim por el oeste. Un Talé era siempre el animal sacrificado en Pesaj cuando el templo estaba habilitado en Jerusalén. La pregunta es, en el oeste, ¿qué es Mosmayim? Mosmayim, y le leo la explicación de otro en el mismo libro, cuando dice que está frente a Talé, esa constelación, otra constelación de estrellas que se llama Mosmayim, avanzo, se traduce como balanza de juicio, balanza de dos platillos, y en griego, ¿cómo se traduce? Libra. Aparece Yom Teruah aquí asociado con el día del juicio, y dice este hombre, recordemos que en Tisrei, el primer mes del año nuevo judío, la constelación de Mosmayim, es decir, la balanza o libra, aparece primero en el este, pues es durante ese mes que se pesan las acciones de los hombres, especialmente de los redimidos. A ver, cuando aparece el Cordero, Talé, la balanza de juicio se oculta. Y acá se habla del séptimo mes. Cuando aparece la balanza de juicio, está presente bien claro, la constelación de Aries o Cordero se oculta. Miren lo que dice este Siur, esto es judío. Con la llegada de la estación del amor de Dios, la gacela que en Cantares se le aplica a Dios, observó a través de las ventanas enrejadas y aplicó una cura a la nación ensangrentada. La gacela saltó a través del tiempo para obrar maravillas y multiplicar nuevos mandamientos sobre los antiguos. Por eso, desde el principio, el Eterno estableció al mes de Nisan como mes primero, pero no reveló su comprensión en el libro que poseía también ya Adán. Sin embargo, aunque no fue revelado, el mes de Nisan ya estaba santificado en aquel inicio, o sea que el Adán antes de pecar ya conocía a Nisan. Después, a la mitad y después de la mayoría de edad, la luna se santifica
y se toma justamente allí al cordero para el Pesaj. Esto fue desde el comienzo reservado a cada generación de lo que sería luego el pueblo de Israel, hasta que llegue el famoso pobre que montará un burro y que Israel le llama el Mesías. O sea, Israel sabía que Nisán, aun cuando Adán no caía, estaba establecido para que Adán, aún sin caer, conociera el poder del Mesías. ¿O no era el árbol del bien, el árbol de la vida, el Mesías mismo? ¿No estaban comiendo al Mesías todos los días? Lo que no podían era comer lo anti-Mashiach. Cuando comen lo anti-Mashiach, se va la presencia de Dios y de ellos se ocultó el poder ser Mesías. Pero luego a Israel, y especialmente por los profetas, se le va a anunciar que Nisán es importante, no por el cordero de Pesaj, sino porque un día sobre un burro vendría el cordero, o a los burros no se los redimía con un cordero. ¿Se acuerdan que lo vimos en Shemot? Entonces, cuando vemos esto, entendemos que este mes que está empezando, no sé si lo entendían así los que salieron de Egipto. Han pasado muchos siglos para que podamos disfrutar nosotros de lo que distintos profetas, los hombres de la gran asamblea y luego los distintos jajaminos sabios que han existido en los siglos tengan esto para que ustedes y yo, desde el Evangelio, podamos ingresar a una certeza. Tú no naciste de nuevo. El día de tu nuevo nacimiento, quien nació de nuevo fue el Mesías en ti. Por lo tanto, Él no nos viene a buscar, Él se viene a buscar. Por eso el Eterno está preparando una novia sin mancha y arruga. Por eso hay tanta gente que esto que yo estoy explicando lo anhela. Por eso hay tantos conocidos tuyos que esto que tú manejas lo desean. Nada más que no has puesto a prueba el hablar delante de tus conocidos. Me voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12. Voy a ir al verso 1. 6 días antes de la Pascua, Pesaj, Yeshua llegó a Betania, donde estaba Eleazar o Lázaro, el difunto, a quien él había resucitado. Al día siguiente, una gran multitud acudió a la fiesta. Al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirlo y gritaron: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Eterno, el Rey de Israel! ¡Hosanna! Yeshua encontró un burrito y montó sobre él. Coincide con lo que siempre esperaban, ¿verdad? Y se asegura que Yeshua entró justamente un 10 de Nisán. Pero para ir cerrando esto del mes de Nisán, quiero darte un texto o leerte una cita traducida por un tal William Braud de la Universidad de Yale. Es de un texto antiguo, Besikta Rabati se llama, y él lo tradujo así. En el mes de Nisán, los patriarcas se levantarán y dirán al Mesías: Efraín, nuestro verdadero Mesías, eres más grande que nosotros porque tú sufriste por las iniquidades de nuestros hijos y te sobrevinieron terribles pruebas, pruebas como no sufrieron las generaciones anteriores ni las sufrirán las posteriores. Todo por amor a Israel. Te convertiste en el hazmerreír de tus hermanos y en el escarnio de las naciones de la tierra. Y te sentaste en tinieblas, en densa oscuridad, y tus ojos no vieron luz. Y tu piel se pegó a tus huesos y tu cuerpo estaba tan seco como un trozo de madera. Y tus ojos se oscurecieron por el ayuno y tu fuerza se secó como un tiesto. Todas estas aflicciones a causa de las iniquidades de nuestros hijos. El santo bendito es, elevará desde esto al Mesías a los cielos de los cielos y lo revestirá con algo del esplendor de su propia gloria. Este texto es un texto anterior a nuestra era. O sea, que los fariseos, por ejemplo, conocían este texto. ¿Me estoy explicando? Por eso cuando en el mes de Nisán él está entrando sobre un burrito, ¿quiénes son los que se enojan con el maestro? Porque aquel que no quieren reconocer que es el Mesías, está evidentemente en toda la evidencia que es, ¿sí? Pero a ellos se les va a acabar el negocio. Porque él va a entrar al templo y va a mostrar que los líderes están actuando en corrupción. Y no es Ezequiel 45 el príncipe que se encarga de que en el templo no haya líderes corruptos. Por eso, de este texto, el Talmud ha dejado registrado algo con respecto al mes de Nisán en base a esto que les acabo de leer. El rabí Josué dijo: es en el mes de Nisán donde nuestros ancestros fueron liberados.
Por eso sabemos que en Nisan serán liberados nuestras generaciones en el futuro. ¿Y de dónde sabemos esto?, le preguntaron. La Escritura llama a la Pascua una noche de vigilias, es decir, una noche que ha sido vigilada continuamente aún desde los 6 días de la creación. O sea que entendemos cuando Apocalipsis 13:8 dice que Él es el Cordero inmolado aún antes de la fundación del mundo. Un secreto que Adán no lo conocía, pero ya estaba hecho para ti, para mí, y que hoy desde esta fiesta la tenés que valorar a la fiesta que se aproxima, que es tu Pesaj. No puede ser el Pesaj de los judíos ni el Pesaj de Monte Santo. Debe ser tú palpar el poder del Pesaj. Y acá es donde yo quiero entrar a lo del príncipe, pero viéndolos tan serio me gustaría hacer un parate en esto y preguntarles, ¿les estoy haciendo daño con lo que les estoy enseñando? ¿Se animan a que vayamos a un momento de canto, comamos el pan y desde ahí nos preparamos a todo lo que tiene este mes de Nisan? Porque recuerde que en este mes de Nisan, o mejor dicho, Aviv, se encuentra quizás la oportunidad para que tú puedas a 365 días cambiarlo en solo 12 días. Nosotros sabemos que este es un día muy especial. El primer día de Nisan corresponde al día más elevado para el alma que tenga fe. ¿Quién tiene fe aquí? Entonces, mis hermanos, si dijiste que tenés fe, tenés que unirte a lo que tiene que ver con la tribu de Judá. La capacidad de elevarte a través de tu forma de hablar. Porque tu economía está fallando. Vuelvo a insistir por uno de los puntos que nos vamos a explicar. Desde el hecho de no valorar el lugar donde te congregás para aprender, porque justamente desde este lugar no te animás a ir a hablar para que otros se congreguen en el Mishkan que Dios ha hecho de ti. Porque tú eres parte de ese templo milenial que un día se convertirá, cuando pase el milenio, en la nueva Jerusalén, en donde ni vos ni yo, no sé cómo será eso, tendremos individualidades, seremos todos uno solo con Él y se dirá, el Mishkan de Yahvé está en medio del planeta. Me fui a Apocalipsis 22 y yo cada vez lo entiendo mejor y lo anhelo mayor. Cuando yo voy viendo esto, me doy cuenta de que hoy aquí quizás haya gente que se atreva a que este año nuevo, durante estos primeros 12 días lo hagamos tan bien que cuando llegue el 14 de Nisan, que para bienes Dios nos ha bendecido porque los que trabajan no tienen que pedir tanta fecha, nos coincide con los días domingos, todo nos va a coincidir con el día domingo. Así que va a ser muy bueno lo que se avecina siempre y cuando tú te eleves a la adoración correcta de este príncipe que está aquí. Entro con el tema del príncipe en momentos más, les invito a los que están a cargo de la adoración que pasen. Vamos a traer nuestras ofrendas. Saben que con esto que nos pusimos a imitar a esa familia, me di cuenta que cuando se acabe las parashot vamos a estar trayendo 52.000 pesos. Dije, Señor, quiere decir que nos va a dar un ingreso impresionante. Y Dios me dijo que tengo que orar por todos ustedes. Así que el que crea que estamos en una para allá, en una proclamación impresionante que nos conecta con la economía, empiece a ver su economía liberada. Desde la noticia dicen muchas cosas negativas y no voy a negarlas, ¿eh? Yo que me informo mucho les puedo asegurar que si es por realidad, las noticias están mostrando la realidad que se nos avecina. Pero yo me agarro de la emuná. Yo al menos me tomo de la emuná de que el Mesías está en mí. Por lo tanto, yo no tengo noticias de los hombres, tengo las buenas noticias del Hijo del Hombre. Y en base a eso vamos a venir, con mucha alegría, ¿sí? Justamente vamos a poner el tema Mi mejor temporada como para empezar y luego le voy diciendo otros temas más. Vamos con esa y traemos nuestra ofrenda. Repasemos un poquito con este sistema de adoración que describe Ezequiel. Ustedes y yo ya la tenemos clara, aunque todavía sea controversial para los judíos, más controversial todavía, y para algunos cristianos. Los cristianos no es tan controversial quién es el príncipe, ni tampoco que esto sea el milenio. La controversia entre el cristianismo es si nos vamos antes, viene Él, si pasamos la tribulación, la gran tribulación no la pasamos, si nos arrebatan y estamos 7 años visitando, haciendo un tour interplanetario. Ese tipo de cosas nosotros ya la tenemos clara. Pasamos la gran tribulación, sí señor, sí señora, le guste o no le guste a quien le guste. ¿Sí? Eso de la escapada por el rapto es mentira. No viene a raptar a nadie, se viene a buscar a sí mismo, ¿sí? Pero bueno, lo que queda claro acá es este tema y que cuando contestaba Matías quedaba tan bien,
de ofrendas muy particulares con algo que se recalca como la Pascua. Por allí es donde los sabios empezaron a decir, esto no tiene que ver con lo que sale en el libro de Números. No tengo tiempo para verlo, pero a ver, los que quieran corroborar esto, recuerden que está en el capítulo, lo voy a mirar bien, usted vaya a su casa y corrobore la cantidad de sacrificios y los tipos de sacrificios que hay acá en Ezequiel, y vaya a Números 28, ese no me acordaba el capítulo, Números 28 y vea, ¿sí? Entonces va a ver que hay un Pesaj con una X cantidad de ofrendas en el libro de Ezequiel y en Números otras cantidad de ofrendas. Y lo mismo con las otras fiestas, ¿sí? Masot, Sukkot, que son las fiestas que allí se nombran específicamente, difieren la cantidad de ofrendas que dice Número 28 a lo que Ezequiel, que él es es parte de los Coanín, es un Cohen, un sacerdote, está diciendo. No puedo explicarlo porque es muy largo y tendríamos que ir cotejando. Lo que sí puedo hacer y debo es hablar de que evidentemente estas ofrendas, por esa diferencia que hay, están conectadas no con nuestra era, sino con la era venidera. ¿Queda claro hasta allí eso? O sea, ese príncipe es un príncipe que, de acuerdo al versículo 18, viene a asegurarse que haya justicia en el templo, desde el templo hacia Jerusalén, justicia que sigue hacia toda la tierra de Israel. Si leen en Ezequiel 44 está la distribución de las tribus de una manera diferente a como la distribuyó Moisés y luego Josué. Así que evidentemente es el futuro. Y esa justicia va a traer una justicia y por ende una paz incomparable en el resto de las naciones. Vamos a esperar un ratito porque veo que los ujieres quieren anotar y es difícil hacerlo parado. Creo que hay orden para que se sienten, ujieres, pueden hacerlo. Volvamos entonces brevemente a esto del Nasi, que se traduce como príncipe, y la función que se esperaba. Ya dije que hay dos palabras, pero reitero lo que justamente dije en un momento. Nasi, príncipe, deriva de una palabra que significa levantar o, y acá le doy el otro verbo, quitar desde el que fue levantado. Ese está más raro, ese verbo, ¿no? Quitar sería la traducción a nuestro idioma, pero es quitar gracias a que alguien fue levantado. Así que fíjese que ya vamos acercándonos a la mesa con esto. ¿Quién era un Nasi para los israelitas en la época de Josué, de Samuel, de David? Se le llamaba Nasi a cualquier jefe de gobierno, no solamente eran los hijos de reyes, a los hijos de reyes se le llamaban Sarim o Sar, eran los herederos de la nobleza real, de lo regio, pero Nasi se le aplicaba a cualquier líder, desde el rey, se le decía Nasi, a los hijos del rey, especialmente de David para acá va a ser esto, se le llamaba Nasi, pero también se le aplicaba, no sé, a un juez, a cualquier líder, y a veces, si era muy justo, se le podía llamar Nasi al padre de una familia. ¿Por qué? Porque se consideraba que esa persona manejaba los principios de Dios, y cuando alguien maneja los principios de Dios, ya en eso ya es un príncipe. Hola. Y con esos principios lograba practicar la justicia. Recuerda que la justicia solo se practica cuando uno anda en los caminos del Señor, y los caminos del Señor es conocer más los mandamientos. Ahora bien, vuelvo a decirles que la gran mayoría de los sabios coinciden en que este príncipe acá es el Mesías. El problema de los judíos es que para ellos el Mesías aún no ha venido. Así que eso lo tengo que remarcar. Pero asimismo, los cristianos, especialmente obras escritas del siglo IV para acá, coinciden que sí, el regreso, digámoslo así, de nuestro bendito Mashiach Yeshua, quien fue levantado en la cruz. ¿Qué dije allí? Con un propósito. Quitar el pecado. Y Nasi, príncipe, no viene de levantar y quitar. ¿Se aplica o no a nuestro maestro? Esta palabra también aparece en Ezequiel 37:25, donde claramente se hace referencia al Mesías, que esto es lo que dicen los sabios judíos. Le leo en esta versión. Repito, Ezequiel 37:25. Y volverán a la tierra que di a mi siervo Jacob, o Israel, la cual habitaron allí sus padres, y habitarán en ella ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y David, mi siervo príncipe. ¿Qué palabra hay allí? Entonces, y mi siervo David
príncipe será para ellos siempre. Mi siervo David será príncipe para ellos, puede decir otra versión. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque evidentemente desde acá, desde Ezequiel 37, donde se unen las dos varas para hacerse una, ya lo hemos estudiado, el pasaje profético o el enfoque profético de Ezequiel siempre va a ser hacia el Mesías, especialmente en su segunda manifestación. No el Mesías ben Yosef, sino el Mesías ben David, quien va a unir las dos casas. Por eso es que recién le leía que se le dice al Mesías en esa obra Efraín, porque él va a salir a buscar a Efraín, las 10 tribus perdidas, ¿verdad? Para hacer una sola nación. Entonces, buscando nuestra enseñanza, ¿cuál es la razón especialmente de que aparezca en el tema de puertas? Y especialmente, ¿cuál es la razón de que hay una puerta que estaba cerrada? Hay una puerta que estaba cerrada. Me voy a ir al capítulo 42, verso 2. Y me dijo el Eterno, esta puerta estará cerrada y no se abrirá y nadie podrá entrar por ella. Siempre estará cerrada. Ezequiel 44, 2. De acuerdo a lo que Ezequiel viene hablando, quien va a regresar a Israel cuando el templo esté construido es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios solamente va a ingresar por una puerta donde nadie más puede entrar. Una puerta que está cerrada hasta que solo la gloria de Dios por allí entre. Si vamos acá, voy a leerlo desde la Reina Valera, el 44.2, lo leo y voy al 3. Y me dijo Yahvé, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Yahvé Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Yahvé. Perdón, me salté algo. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino también él saldrá. Esa puerta está cerrada, el único que puede entrar por ahí es Yahvé, pero cuando sea el príncipe puede entrar por esa puerta, va a entrar por esa puerta. Y es más, según la profecía, parece ser que el príncipe sería la puerta. Yo les dije que tenemos que mirar la redención que Pesaj nos recuerda de una manera más profunda, hermanos. Llevamos mucho tiempo haciendo el seder judío y manteniendo ignorancia evangélica de cómo aconteció la redención a favor de Israel para que desde Israel las naciones también la aprovecháramos, porque en las naciones estábamos nosotros, el resto de las 10 tribus perdidas. Si ustedes miran, entonces la adoración va a ser muy diferente, porque lo importante, en versículo 16 del 45 dice, todos los pueblos de la tierra lograrán tener una conexión con esta ofrenda que traerá el príncipe de Israel. Lo leo en el 45:16 de ustedes, de la Reina Valera. Acá dice todo el pueblo de la tierra, como refiriéndose solo a Israel, pero la expresión hebrea es todos los pueblos. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Esta es la traducción más cercana. Todos los pueblos de la tierra tendrán la oportunidad de una conexión por medio de esta ofrenda que entregará este príncipe de Israel. ¿Lo ven? ¿Logran ver a qué se refiere este versículo? Se refiere a esto que tengo a mi espalda y que nos convoca todos los sábados, a la Pascua, no al Pesaj cualquiera, a la Pascua. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Él fue levantado, ¿no? Fue levantado en la cruz para darnos perdón, pero para quitar también el pecado. Recuerden que el significado de príncipe es eso, el que es levantado para quitar algo. Si usted lee con atención, no solamente se menciona la puerta oriental, que es la que está cerrada, sino que se menciona también un monte al este de Jerusalén. En Ezequiel 11:23 sale el nombre de ese monte. Si alguien lo busca rápido, usted va a ver que al este de Jerusalén hay un monte llamado, según Ezequiel 11:23. Recuerden que toda traducción es una traición. Que en algunas traducciones no esté, vean que sí está. En los originales sí está. Escuchen esto. Así la gloria del Señor se elevó y salió de la ciudad y se detuvo en el monte de los olivos, al oriente de la ciudad. Se detuvo en el monte de los olivos.
¿Alguien recuerda a Lucas en el tomo 2? Primero vamos a Lucas ahora, que lo hemos estudiado. Lucas 24, allá del 50 al 53, ¿dónde Yeshua le está hablando acerca de las señales de los últimos tiempos a sus discípulos? En el Monte de los Olivos. Y ahí está hablando de que la gloria de ese templo no es tan grande, porque la gloria está ahora en el Monte de los Olivos. Y según Hechos 1, cuando después de 40 días le habla a los discípulos, ¿dónde estaba hablándole antes de ser ascendido? 1, 2, 3, en el Monte de los Olivos. ¿Y de allí qué pasó? Fue levantado. ¿Quién es el príncipe entonces? Para nosotros Yeshua Mashiach, para todo Israel es Mashiach. Usted porque ya conoce el nombre y a ese nombre confiesa y por eso tiene salvación, porque Yeshua significa salvación. Pero hablemos como que no conociéramos el nombre. ¿Es claro quién es el Mesías hoy? De acuerdo a la historia, no solamente a los evangelios, de acuerdo a la historia, queda claro que los profetas hablaban de un Mesías y que ese Mesías de alguna manera, o en gran manera, ya se manifestó. Entonces, cuando venimos a esta luna nueva, no podemos seguir en el camino que hemos transitado hasta hoy en esa transición de nuestra emuná. Porque el hombre tiende a pendular, no lo digo yo, está en el libro de Eclesiastés. El hombre tiende a la vida pendular. Si está allá, después se va acá. Acá es la conducta de casi todos nosotros. Cuesta mucho el balance. Cuesta mucho, en vez de pendular, el giro en espiral, en ascensión. Nos movemos de un punto al otro. Hoy tengo ganas, mañana no lo tengo. Y el mundo es así. Ese es el problema del Olam Asiá. Los demonios dominan al ser humano haciéndolo pendular. Entonces, en estos últimos tiempos, las mesas de Shabbat, por más que se hagan bonitas y todo lo que ocurra, y lo hablo en Monte Santo, Mendoza, y puede ser que esto sirva para Monte Santo todo, creo que solo han sido conciencias de pasos judíos sin entender lo fuerte que es estar en el Mesías. Porque no hay nada más maravilloso, hermanos, en este Shabbat que se fue, que cierra el año, de ver todos estos versículos que podríamos profundizar y notar de que a donde nosotros vamos es a la manifestación de este templo, que quizás en la era mesiánica sea un templo físico en Jerusalén, pero en esta parte de la era en la era del milenio, pero en esta parte de la era mesiánica, porque la era mesiánica ¿cuándo comenzó? Cuando el Mesías se manifestó. Pregunto, desde lo que he hablado, ¿es claro que ya se manifestó? ¿Para ustedes ya tiene hasta un nombre? Lo nombramos. El nombre del Mashiach es Yeshua. Y es mi dueño. Y lo confieso como mi maestro. En esta era mesiánica, ese templo, y lo dice el apóstol Pedro, está construido por piedras vivas. Somos nosotros esas piedras vivas. Por eso necesitamos, si es que captamos estos versículos, ver que la revelación de este príncipe es maravillosa. Porque en todo el contexto de Ezequiel, todo apunta a que nosotros entendamos que el Pesaj que se va a celebrar en el futuro no es la información de que nuestros ancestros fueron liberados de la mano del faraón. Por el contrario, el Pesaj va a ser como un requisito para la verdadera adoración. Pesaj traerá lo que se conoce como Kabot, la gloria de Dios haciéndose tan gruesa que apenas uno piense o desee una bendición, hablo del que ya tiene cuerpo inmortal, eso apenas lo hable, se concrete. Esa gloria no está lejos de ustedes, hay que ensayarla hoy aquí. De alguna manera en la haftará que el diácono nos ofreció se nos desafiaba a analizar cómo estamos hablando nosotros. Porque es por tu habla que hay cabot o hay escasez. Si cabot es grosura, tu habla demuestra de que no honras a Dios con el mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo. Bien, gracias por ya no usar más la palabra fuerza, porque la palabra hebrea allí más cercana para traducir es recursos. Toda tu fuerza puedo pensar en que, bueno, amo al Señor, voy y le ayudo al pastor a levantar el escritorio y trasladarlo a tal lugar. Sí, está bien, es verdad, pero habla de fuerzas que generan recursos. Hoy tenemos aquí el desafío de nuestra memoria y de cómo respondemos a lo que el recuerdo de ese nuevo nacimiento produjo en tu vida. Mis 40 años de creyente simplemente por un constante sí
a que Él nació de nuevo en mí. Y no estoy hablando de Navidad, que es la estupidez dogmática de Roma. Estoy hablando de la verdadera vida. Yo también soy un ungido y yo también necesito ser levantado, elevado en prominencia en cualquier lugar que esté y delante de cualquier persona que yo me mueva. Lo que aplico para mí te lo digo a ti si es que te aceptas un redimido desde esta dimensionalidad que he descrito. Mis 40 años de fe no simplemente fueron 40 años de sentarme a calentar una silla o una banca en las iglesias donde yo iba. Desde que nací de nuevo, o Él en mí nació, siempre les conté que aprendí Gálatas 2:20 a vivirlo. Mi ego quedó crucificado y siempre estuve sirviendo. Por eso cuando tuve en tiempos de antaño tipos que pretendían desde su baja estatura tener la estatura mía en lo espiritual y hasta igualarse hasta el punto de provocar una división, yo digo, ¿cuánto te va a salir si mientras vos andabas con tu novia fornicando, yo estaba en las villas miserias hablándole a muchos niños de nacer de nuevo? Y por eso a lo largo de estos tiempos, yo también me estoy haciendo respetar en la dignidad. Porque tengo la calidad de un nací y por lo tanto tengo la calidad de un padre. Aquellos que me dijeron apenas entré, lo extrañamos y se acercaron a saludarme, ustedes no saben lo que se llevaron en el saludo. Ustedes no se imaginan todo lo que se soltaron por estos 12 días y por estos 12 meses que hoy empiezan. Pero los que me siguen mirando de igual a igual es mi papá, es mi hermano, es mi tío, es mi primo, es mi... Cuando puedan decir lo que dijo este varón acá, mi padre apostólico, tu vida va a ser diferente. Cuando no trates de que yo te acepte el ser igual a igual, porque hasta que no puedas por 40 años estar en una boda, no vas a poder estar a mi par. Y no estoy envaneciéndome, estoy humildemente alabando a aquel que me permite hoy gozar de su cabot. Pero sí te inspiro a que dejes tu actitud de estar siempre comparándote con otros, haciendo la contabilidad de los recursos que otros tienen. La parashá que se cerró, o que cerró el libro de Shemot, que se llama Pekudei, tiene que ver con eso, hacer cuentas, conteo. Pero ¿saben cuál es el error de nosotros? Ese mundo nos ha enseñado siempre a contarnos o a hacer contabilidad del otro y ahí compararnos con nosotros. ¿Cuándo vas a hacer tu propia contabilidad? Ahora, la contabilidad de tus recursos te va a llevar sí o sí a la boda correcta para que entiendas que sos el templo de Dios y que no podés estar callado. Tenés que donde sea levantarte y hablar, no de que guardás Shabbat, sino de que has nacido de tal manera en lo espiritual que el Yeshua logró de nuevo aparecer como ungido en esta tierra. Porque no nace el niñito Jesús ni Yeshua, nace el Mesías. Y Mesías significa el que tiene la capacidad de atraerlo de arriba hacia abajo en tiempo y forma. Y eso es lo que este mes es. Es un mes de entender que estás para realizar milagros. Judá tiene el poder de la palabra, tiene la unción regia porque puede hablar. David tiene promesa de que de su linaje saldría uno que se sentaría en el trono, el príncipe, porque cuando él hablara, hasta el viento lo obedecería. Es importante que puedas en este día aprovechar la energía que en ondas celestiales está vibrando desde mi boca para que se pueda concretar en todo Nisan, no una judería tuya. Porque aquí hay mucha gente que con judería no ha progresado ni en lo espiritual y por ende no has progresado en nada material. Porque judería es eso, pendular de lo dogmático y ignorancia del cristianismo a la información del judaísmo, que lo único que se logra cuando más se acumula información del judaísmo es negar al judío más hermoso de todos, el príncipe, a quien yo jamás negaré. Porque para cerrar, quizás ahora en una de esas entiendas, cuando vamos al Evangelio de Juan, cómo él señaló que en él se cumplía Ezequiel. Juan capítulo 10, ¿en qué estás pensando vos? A ver, dame el versículo. Porque yo... 10:9, gracias. Y después volverlo a buscar más adelante porque sé que está. Perdón, pero no lo noté, esto me salió ahora. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos.
La puerta por donde entraba Yahvé estaba cerrada, pero por esta puerta sí pudo entrar Yahvé. Y por esta puerta entramos nosotros a Yahvé, porque podemos ser salvos. ¿Lo logran ver? ¿Dónde? Más adelante estaba. ¿Quién lo encontró? De nuevo le dice, soy la puerta. Claro, era el 2, era antes, perfecto. Voy desde el 1, 10, 1, 2 y luego el 9. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, se está refiriendo a esta puerta que estábamos leyendo en Ezequiel, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, que sería la puerta por donde entra la gloria de Dios, el pastor de las ovejas es, o sea, es el nací, ¿o no? Y ahí seguimos, entonces habla del portero, de las ovejas, y luego vuelve a decirles en el 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, que era el nombre que tenía esa puerta del templo. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces yo cierro aquí para que te des cuenta que no te estoy predicando judería barata. Te estoy hablando de salvación incomparable. El Pesaj con 15 pasos de puro cosa judaica y que no entendés, que anuncia un Pesaj mayor, el que ya vivimos, el que nos va a permitir con él gobernar como mínimo. Le hablo al que menos fe tenga aquí, al más inmaduro de los que se sientan conmigo. Como mínimo te va a tocar 10 ciudades de influencia. Gobernar, administrar con justicia 10 ciudades. Está en Lucas 19 eso. Como mínimo. Al más inmaduro, el que dice, yo sé poco, yo no aprendo mucho, yo prefiero que el apóstol se vaya de viaje, así cuando habla el pastor Moisés yo me entiendo todo, cuando el evangelista Gonzalo habla. Y sí, pero hasta ese que dice que anhela que yo viaje todo el tiempo y que se lo agradezco, que no me quiera ver acá, hasta ese está llamado, gracias a esto que hablo, a gobernar 10 ciudades. Entonces, ¿por qué nos molestamos tanto en buscar información judaica cuando el gran león de Judá ya nos rugió diciendo entrá por la puerta? Porque Él es el príncipe que fue levantado no solamente para quitar el pecado, sino para ascender y llevar con Él muchos hijos a la gloria. No sé cuántos de esos hay acá, pero acá hay uno. Y yo digo que esa gloria se llama Kabot. En base a eso vamos a comer el pan, vamos a lavarnos las manos. Pregunto, esto que hoy te he explicado, ¿sentís que te hace entrar a esta nueva temporada de una manera diferente? Nos vamos a preguntar todos sin responder. Primera pregunta, parezco el pastor Moisés. ¿Puedo preguntar? Silencio entonces todos. Primera pregunta, la respondes vos. ¿Qué significa para ti vivir como si la presencia de Dios del templo fuese real o es real diariamente en tu vida? Segunda pregunta, ¿cómo mi obediencia me está conectando y acercando más a Él? Que tiene que ver con lo que destaqué del hermano Rodríguez cuando se comprometía a volver a su conexión. ¿Cómo mi obediencia me está conectando y acercando más a Él? Él es por el eterno, amén. Tercera pregunta, ¿cómo puedo honrar su Kabot? Es decir, la gloria que me permite prosperar. Eso está en ti, ¿eh? ¿Cómo puedo honrar su Kabot con mi manera de vivir cada día? Quizás con estos cuestionamientos te atrevas a darte cuenta de que muchos sueños económicos, que están muy bien que los tengas, todavía están aprobados por el cielo, no están en tus manos porque no está haciendo puerta para que su Kabot, su gloria gruesa, pase por medio de tu boca. Entonces te invito hoy simplemente a que reconsideres todo lo que pasó en el año. Hay algo bueno, lo hayas hecho muy esforzado, muy obediente, hayas aflojado a veces, ¿no? ¿Ya estás vivo hoy? A ver, levántame en la mano los que están físicamente vivos. Significa que todo el año que se fue, en algo has crecido y hay una madurez nueva en ti que no te tiene que llevar a sentir, ay, pero soy poca cosa. Nunca serás poca cosa si estás en Yeshua. Pero en este primer día, yo te invito a que en estos 12 días que hoy empezamos,
te atrevas a hacer que tu año sea un año de mucha grosura, de mucho cabot. Y el rompimiento que cantábamos recién se viene por ese atrevimiento. Atrévete a ser alguien que la puerta de la gloria de Dios no puede permanecer cerrada porque Yeshua ya nació en ti, entonces tiene que pasar por la puerta de la gloria. Y esa puerta es tu boca, te guste o no, es tu boca. Pesaj tiene que ver con boca, con una boca que habla. Lo que digas va a ocurrir, porque cuando el Mesías ha nacido en ti, lo que digas va a suceder. Así que cosas negativas también van a suceder. Porque si te quejas, si te anuncias lo malo, estás haciendo que esa puerta que solo está cerrada para lo que no es de Dios, pero está abierta para lo que no es de Dios, entonces se abra, en vez de para la gracia y Dios obrando y vos no haciendo nada, la justicia. Y en este tiempo no es tiempo de justicia. Así que las cosas negativas que digas te van a acontecer. Y las que desees para otros van a ir al otro y te van a volver a vos 7 veces más. Ya no manejamos estupideces dogmáticas, perdón que use esa expresión, manejamos revelaciones proféticas. Y no se puede, una vez que estas cosas son dadas desde un profeta, ignorar en la manera de vivir. Están obligados, estoy obligado, estamos obligados a todo el tiempo regresar a esto que estoy hablando en la mesa y desde la mesa sentirme enviado a algo más grande de lo que yo imagino. Eso es cabot, eso es gloria gruesa para tu vida. ¿Cuántos se entregan al año que está empezando? ¿Cuántos dejan que Dios sea su Padre? Aprovechen, como lo dijo recién el varón que tuvo la jastará, aprovechen a los ungidos. Si hay profeta que ha dado evidencia de que es usado en eso, aprovecharlo para lo que necesitas. El que se está llevando la gloria es Dios, pero su cabot yo no la puedo seguir negando en mí. Su cabot me viene acompañando desde antes de haber sido ungido pastor. Aprovecha la unción que hay en esta casa y al ungido que en esta casa hay. No lo desprecies, porque en los cielos se anota y cuando esté la constelación de la balanza, los libros se abren. Vamos a traer entonces luna nueva, Kazak. A los que están en la transmisión les agradecemos. Ustedes también pueden colaborar, ¿sí? Aparece un enlace de... Pronto vamos a tener QR para que ustedes puedan ahí estar haciendo la donación, porque vamos a poner eso, pero más allá de los donativos materiales, porque algunos preguntan, yo en las transmisiones quiero hablarle a todos que me enteré, me llegó de YouTube, quiénes son los que aquí están casi todos los días de la semana viendo. Me he sorprendido, algunos ni imaginaba que estaban. Así que YouTube me informó los seguidores que siempre están, así que los he puesto en un listadito y ya estoy orando por un cambio de suerte en sus vidas, así que quédense en paz. Hay algo muy fuerte para su vida de verdad. Me sorprendió cuando YouTube me trajo esa noticia, no sabía que mandaba esos correos. Pero más allá de eso, y a los que están allí, que algunos no los conozco y están en esa lista, yo les pido que tengan muy en cuenta dónde se están congregando y quién es quien te está dando la palabra. Si hay justicia en esa palabra y no hay corruptela en la persona que te está hablando en ese lugar, no te pido que te salgas, pero si no, como profeta te tengo que decir que huyas rápido de ese lugar. Es la palabra que está aquí en los últimos tiempos, salgan de ella, pueblo mío. Babilonia debe ser abandonada para que Él venga rápido. Cuando los escogidos se aferran a Babilonia, demoramos su pronta venida, porque Él tiene que seguir trabajando en las puertas de Roma con los leprosos para que vengan a ser purificados. Es una invitación para ustedes. Muchas gracias por estar. Aplaudimos con ovación a las naciones.